¿Qué tal? Buenas noches les deseo a todos quienes nos acompañan una vez más. De igual manera les agradezco que nos permitan hacerlos pasar un buen rato, pues este proyecto se hizo con el fin de entretenerlos y claro, si es posible, sacarles un susto a más de alguno. El día de hoy vengo a contarles una historia, o más bien compartirles un suceso. Sin más, quiero que comencemos con el relato de esta noche. Para comenzar, quiero decirles que mi nombre es Juan. Una gran parte de mi infancia y parte de la adolescencia la viví al lado de mis abuelos, pues mis padres tendrían que ir a trabajar para poder así traer dinero a la casa y poder sacar adelante a mis hermanos y a mí. Bueno, iniciando con esto, yo quiero pensar o quiero creer que más de alguno tiene un suceso o una historia contada por parte de sus abuelos. Pues en mi caso tengo una que contar y esta le pertenece a mi abuelo. Mi abuelo era un hombre fuerte, de esas personas que no aparentan la edad, que se ven más jóvenes de lo que en realidad son. Pues él ya tendría fácil unos 80 años, pero cualquiera que no lo conociera creería que tendría tal vez unos 60 o 50. Pero así era él, toda su vida se la llevó en el campo y así de esa manera pues sacó adelante a mis tíos y de igual manera a mi padre. Aunque mi padre buscó otras oportunidades en la ciudad, no se olvidó del campo, pues toda su infancia la vivió ahí, al igual que yo, que me llevé toda mi infancia y, como les decía, parte de mi adolescencia con mis abuelos en el campo. Era obvio que había mucho que hacer. Había días que nos llevaba él a trabajar al campo, así arando la tierra, dándole de comer a animales. De igual manera, al mediodía llegaba mi abuela con la comida para todos nosotros, los que estábamos desde la madrugada ya en aquel lugar. Pero lo importante aquí es que lo que más disfrutaba yo era en la noche, ya el atardecer, cuando caía el sol. Pues mi abuelo prendía una fogata y ahí se sentaba varias horas a recordar, y a nosotros nos contaba anécdotas de cuando él era joven. Pero había una en especial, una en específico que cada vez que nos la contaba hacía que se me erizaran todos los vellos de mi cuerpo, pues era algo difícil de creer y debo admitir que muchos años de mi vida yo creí que era solo fantasía, ya saben, una historia inventada por él solo para entretenernos a nosotros que éramos solo un montón de niños y tontos, que pensábamos que todo lo que la abuela nos decía eran solamente historias inventadas por él para entretenernos. Pues no cabe duda que equivocados estábamos. La historia de él consistía en que, como era costumbre, él entraba a trabajar de muy de madrugada, como a eso de las 3 o 4 de la mañana, al campo, darle de comer a las vacas, arriar becerros y asimismo ovejas, en fin, trabajo de campo. Si lo conoce más de alguno, sabrán de lo que hablo. Pero en una ocasión se le habían salido varios de esos animales y su padre, o sea, mi bisabuelo, le dijo que no volviera hasta que encontrara aquellos animales que se habían ido, por lo que así, en el campo, se le hizo muy de noche. Muy de noche, debo reconocer que él dice que eran prácticamente las 11 o 12 de la noche y él seguía buscando a aquellos animales, cuando de pronto escuchó que alguien le llamó por su nombre. No se le hizo extraño, pues a pesar de todo, en ese pueblo todos se conocían y tal vez sería alguien más. Pero al voltear hacia la oscuridad, más allá de lo que él podía ver, notó que allí estaba un hombre, que estaba recargado junto a un árbol, y asimismo él tenía ahí dos de los animales que él estaba buscando. Pero este tipo solo los acariciaba, y aquellos animales ni se inmutaban, eran como si estuvieran domados o domesticados, no sé cómo sea la palabra correcta. Lo importante es que aquel hombre, que no se alcanzaba a distinguir bien su rostro por la oscuridad que ahí había, le habló por su nombre y solamente le dijo que si él quería, él podía cambiar su vida, que solamente era cuestión de que él aceptara y todo sería diferente. A lo que mi abuelo me cuenta que él solamente se quedó parado sin saber qué hacer, viendo a aquella entidad que estaba frente a él,
pues no había otra explicación para él lógica. Aquello era algo que no era de este mundo. Él me dice que, agarrando valor, quién sabe de dónde, le contestó que él no necesitaba nada, que así era feliz, pero que de igual manera le agradecía la atención. Este hombre cuenta que solamente soltó una carcajada burlesca, pero al mismo tiempo algo tétrica. A decir verdad, daba miedo la forma en la que este sujeto se reía, y le contestó que no se hiciera el modesto, que él sabía que tenía muchas carencias y él podría resolverlas todas, al grado de darle lujos, si él es lo que quería, mujeres o poder, lo que sea que él pudiera imaginarse, aquel hombre se lo podría dar. Entonces mi abuelo solamente le dijo que muchas gracias, pero que lo único que quería eran sus animales, y aquel sujeto solamente le dijo que le daría otra oportunidad, que esa noche se iría, pero que dentro de pronto volvería, y cuando volviera le iba a ofrecer una vez más su ayuda, por lo que mi abuelo solamente asintió con su cabeza, y dice que aquel ente frente a sus ojos solamente se fue haciendo transparente, y de un momento a otro simplemente desapareció. Él solo tomó a sus animales y volvió a su casa. Al llegar, vio a su padre sentado en la parte de afuera y solamente le dijo que tenía algo que contarle, a lo que su padre le dijo que estaba bien, que se sentara, que era lo que quería decirle. Entonces mi abuelo le contó todo lo que había pasado unos momentos antes, y su padre le dijo que sin duda alguna aquella entidad era el maligno, pues así le llamaban ellos. Pero su padre, también cansado de la escasez y de qué manera llevaban su vida de una forma burlesca, le dijo que por qué no aceptó el trato, que tal vez así podrían tener una vida mejor o simplemente decente. Mi abuelo solamente sonrió y le dijo que obviamente estaba bromeando, a lo que su padre le dijo que no, que si lo volvía a encontrar, aceptara su trato, sin importarle cuáles eran las consecuencias. Mi abuelo solo quedó pensativo en aquella plática y le dijo que mejor se iría a descansar. Por la noche, obviamente, tuvo pesadillas con aquel ser, pues era algo que mi abuelo no pudo asimilar tan rápido. Pero así pasaron varios días, todo normal, todo tranquilo, cuando de pronto llegó una vez más aquella noche. Había habido un baile en el pueblo y mi abuelo había ido con sus amigos y se había quedado hasta muy noche. Y al estar ahí tenía que volver solo, pues todo el camino eran veredas y parcelas y él tendría que regresar solo. Pues sin más, solamente tomó su chamarra y se fue de aquel lugar con dirección a su casa. Y una vez más, ahí en el camino, le sucedió algo extraño. Él cuenta que al ir por aquel camino solitario, de pronto se encontró un perro pequeño, a lo que él solamente le hizo la seña y aquel perro lo siguió. Y así iban caminando solos por aquellas parcelas, el animal y mi abuelo. Pero dice mi abuelo que él iba caminando y el perrito iba atrás de él. Pero aquí es donde comienza lo extraño, pues dice que cada vez que daba ciertos pasos, volteaba hacia atrás para ver si aquel perro aún seguía con él. Y sí, ahí iba efectivamente el perro caminando tras él. Pero lo extraño es que dice mi abuelo que cada vez que volteaba, algo extraño pasaba con aquel perro, pues él notaba de qué manera crecía, se hacía más grande cada vez. De ser algo tan pequeño que tal vez era unos 15 o 20 centímetros de alto a lo mucho, de repente aquel animal llegó a medirle casi hasta la cintura. En ese momento él se dio cuenta de que algo no andaba bien, por lo que se detuvo y confrontó a aquel perro. Y sí, efectivamente, de un momento a otro el perro entró a la parcela y al salir era aquel hombre una vez más, aquel ser que se le había presentado. Y solamente le volvió a llamar por su nombre y le dijo que si ya estaba listo, que si ahora sí aceptaría su oferta, a lo que mi abuelo le dijo que no estaba interesado y que ya se lo había dicho la vez pasada, que no fuera necio. Pero en ese momento se acordó de las palabras de su padre, a lo que él empezó a cuestionar qué sería capaz de darle o qué le ofrecía a él mismo, por lo que este ente le dijo: yo te puedo dar lo que quieras,
solamente pídelo y el precio a pagar, creo que ya lo sabemos, pues es tu alma. A lo que mi abuelo, tal vez incrédulo, solamente le dijo que estaba bien, que aceptaría un trato con aquel ser. Solamente quería dejar en claro que todo lo que sería pactado sería entre ellos dos y nadie más se vería afectado ni involucrado en aquel trato. Y así cuenta que aquel ser y mi abuelo solamente se dieron la mano y sin más aquel ser desapareció. Pero lo extraño aquí es que yo le pregunté a mi abuelo que qué había pactado con aquel ser, pues él no tenía dinero, ni mucho menos riquezas, ni tierras. Entonces en mi mente pasaba qué había pactado con aquel ser, qué le había ofrecido o qué le había dado a cambio. Por lo que él con una sonrisa solamente me dijo que no podía contarme, pero que algún día yo me daría cuenta o sabría más bien qué es lo que había ofrecido aquel ser a cambio de su alma. Pero quiero mencionar que hoy que lo pienso, me doy cuenta de que mi abuelo tiene 80 años y no parece. No sé si tal vez aquel pacto le dio más vida o le dio simplemente más años o sentirse mejor o tal vez más vitalidad. No lo sé. Lo que sí sé es que mi abuelo aún sigue entre nosotros y sigue aún fuerte. No sé si en algún momento eso cambiará o así se irá hasta el momento de llegar a su tumba. Pues no lo sé. Yo solamente especulo, pues de su boca nunca me dijo que pactó con aquel ser. Pero al juzgarlo por su apariencia, yo pienso que tal vez por ahí va el asunto. Pues lo interesante es que nunca más se le volvió a aparecer a ningún miembro de la familia. No sé si también esto tenga algo que ver o fuera parte de algún trato. Pues yo creo que estos secretos mi abuelo se los va a llevar a la tumba. Yo solamente sé que disfruto de sus historias y espero que ustedes también el día de hoy lo hagan, pues así les compartí una de ellas. Sin más me despido y espero que esta historia haya sido de su agrado y de igual manera les deseo buenas noches.